debemos ser esos discípulos, esos estudiantes, esos receptores de la palabra de Dios que ponemos por obra su voluntad perfecta. Y vamos a compartir con ustedes este tema que le titulamos, bueno, así tomé el título que viene ahí en el pasaje, y Jesús y la oración. Jesús y la oración. Se acercaron ahí los discípulos, o menciona ahí en singular, el discípulo de Jesús se le acercó y le dice: enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor Jesucristo, pues, ¿verdad? Su propósito, enseñar, discipular, transmitir principalmente con el ejemplo, pues todo lo que debemos usted y yo aprender. Entonces en Lucas, que está dirigido a una audiencia gentil, es muy importante esto, saber que Lucas está dirigido a una audiencia gentil, por eso es importante considerar las palabras y el contexto en el cual está este pasaje bíblico. Lucas 11:1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y entonces le contestó y les dijo: cuando oren, digan. Bueno, la Reina Valera dice: cuando oréis, decid. Pero pues en nuestro castellano es: cuando ores, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, o todos los que nos han ofendido. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si nosotros ponemos atención a esta respuesta del Señor y un ejemplo, como se conoce como la oración modelo, vemos y vamos a identificar varias partes que debe contener nuestra oración diaria a Él. Primero que nada, debemos identificar a quién debe ser dirigida nuestra oración. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿A quién debe de ser dirigida nuestra oración? Al Padre Celestial, ¿sí? No podemos orar a ningún otro. No sé si usted se ha dado cuenta, pero yo en esos 25 años que tenemos de predicar el Evangelio y la sana doctrina, iglesia, yo he escuchado que, por ejemplo, algunos enseñan, porque se enseña con el ejemplo, ¿no? Enseñan a orar al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo no se le ora, se le ora al Padre Celestial. Bueno, si usted y yo ponemos atención a la Escritura, porque vamos a dar otras citas bíblicas, en donde vemos a quién es dirigida la oración. No ores al Espíritu Santo, se ora en el Espíritu, en la comunión con Dios a través del Espíritu Santo. No se ora al arcángel Miguel o al arcángel Gabriel, o no se ora a ninguna otra persona, se ora al Padre en el nombre de Jesús. Tampoco se ora al Padre en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque si rezamos o oramos al Padre o oramos y terminamos la oración en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces ¿a quién más estamos orando? Porque estamos orando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos que tener cuidado con todo eso. Precisamente por eso la palabra escrita de Dios. Una vez más repito: cuando oréis, digan, o cuando ores, di: Padre nuestro que estás en los cielos. Dirige tu oración al Padre. Santificado sea tu nombre, alábale. Venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿La voluntad de quién debe hacerse? La de Dios, no la de nosotros. Hágase tu voluntad como en el cielo se está haciendo tu voluntad, así también en la tierra. Y entonces ahí viene una petición. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense, una petición elemental, el alimento que no nos falte. Pero también una oración de confesión. Y perdonan nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Los deben no se refiere a las cuestiones ya, que si prestaste o no prestaste, que tienen deuda con nosotros. ¿Por qué? Porque nos ofendieron. ¿Sí? Pero tiene que haber ese perdón.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos pongas ahora sí que en situaciones difíciles, aunque en este mundo habrá situaciones difíciles. Promesa del Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Esa es la realidad. Ahora, si nosotros observamos y somos estudiosos de la Escritura, vamos a ver que en el contexto de este pasaje bíblico de Lucas, escuchen bien, de Lucas, que está dirigido a los gentiles, al pueblo gentil, de hecho su escritor es gentil, ¿sí? No es de ninguna tribu de Israel, Lucas, el doctor Lucas. Vemos el tema de la importunidad. ¿Qué es ese término? Pues la imprudencia o el estar una y otra vez insistiendo. Vemos en el contexto el tema de la importunidad. Esto es, de la actitud de estar siempre perseverando aunque parezca inoportuno. Ahora, esto es correcto delante de Dios. De hecho, eso es lo que espera Él de nosotros, que nos acercamos a Dios en oración, que mantengamos esa comunión con Él, aunque pensemos que sea inoportuno. Acuérdese que ya compartimos con ustedes el mensaje de la viuda y el juez injusto, ¿se acuerda? Que dice, pues voy a considerar a esta viuda porque ya me tiene hasta acá y pues le voy a atender su petición. Y lo hizo. Entonces, ¿cuándo más o cuánti más, como dicen? Sí, imagínate si el Señor no hará justicia a sus escogidos. Entonces, toma la importunidad. Ahora, ¿por qué toma la importunidad? Acordemos, siempre tenemos que estar ahí considerando en qué momento, en qué tiempo y a quién se le dio este mensaje, a quién estaba dirigido. Acuérdense que en ese tiempo apenas estaba siendo considerado, por llamarle así, o aperturándose el evangelio al no judío. Al que, acuérdese, vino el Señor Jesucristo no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? O a un pueblo que no había sido pueblo, ahora está siendo por medio de Cristo herederos de la promesa, y precisamente era el pueblo gentil, o sea, todos nosotros, ¿verdad? No lo veamos allá. O sea, viene la oportunidad de Dios a todos nosotros que no éramos de ninguna de las 12 tribus de Israel, no éramos descendientes de Jacob, sin embargo hoy espiritualmente herederos de la promesa en Abraham. En ti serán benditas todas las familias o todas las naciones de la tierra. Entonces, como estaban iniciando en esa apertura al evangelio, a la presencia de Dios, el Señor dice, no importa que no sea el momento, no van a ser nunca importunos, o la importunidad, no va a aplicar a ustedes, porque ustedes deben de estar insistiendo y perseverando, aunque no sepan orar. Acérquense en comunión conmigo, dice el Señor, y da esa apertura, ¿no? Porque estaba recientemente en esa dispensación de la gracia, pues todo el mundo teniendo derecho a acercarse a Dios. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo está un pasaje paralelo a este, en donde el contexto toma temas muy diferentes, toma un tema muy diferente. Está dirigido pues a una audiencia judía, Mateo, ¿sí? E inicia, fíjense bien con qué tema inicia, Mateo capítulo 6, versículo 5, un pasaje paralelo. Y cuando ores, cuando te acerques al Padre Celestial en oración, no seáis como los hipócritas. Ah, caray, espérame tantito. Por un lado le está diciendo a uno que no importa que no sea el momento, no sea el tiempo, acérquense. No importa cómo usted acérquese a Dios, aunque acuérdese, no va a ser nunca inoportuno, ¿sí? Acércate. Aquí de repente le dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál fue su recompensa? Pues el ser vistos. Así es sencillo. Es como, por ejemplo, hoy en la actualidad, en muchos lugares, porque lo hemos visto y usted posiblemente también lo haya visto,
hay como una competencia y cae en el desorden, y que la palabra de Dios también enseña sobre eso, cae en el desorden en la cuestión de las lenguas. Como que están en competencia a ver quién es más espiritual para que el pastor lo vea y entonces empiece ahí a... No, hermanos, no es competencia. Es más, yo le voy a decir una cosa, ¿orará solo así esa persona? O cuando está solo ni se acuerda de Dios. Entonces, fíjese, por eso dice, ustedes que son judíos y que se han hecho bien religiosos, ya nomás oran públicamente para que los vean, pero en la intimidad, a solas en su recámara, nada, ni se acuerdan de mí. Dios lo sabe todo. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces el versículo 6 dice lo siguiente: mas tú, o sea, ¿quieres que te enseñe a orar? Porque me estás preguntando. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué es el aposento? Pues tu recámara, ahí donde nadie te ve. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, esto no quiere decir que está haciendo una doctrina que nomás debes orar tú solo. No, le está diciendo a los hipócritas. Ustedes nomás andan orando ahí donde los vean, pero a solas, nanáis, como dicen. Entonces, tenemos que estar observando cuál es el mensaje que está dando. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que no han aprendido a orar, pero tú sí lo sabes. Por eso menciona a los gentiles, ¿sí? Porque los gentiles, ¿cómo se acercaban a Dios si nadie todavía les había enseñado? Apenas le preguntaron, pues no sabían cómo. Imagínate, tomaban como ejemplo aquel que se la pasaba ahí nada más para que lo vean. Pues tomaban como ese mal ejemplo y pues ¿qué hacían ellos? Pues estaban aprendiendo. Que no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No saben orar, ellos todavía no saben orar. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros lo pidáis. Ahora, hermanos, nosotros tenemos conciencia que antes que le vemos cualquier tipo de oración ante Dios, sabemos que Él sabe lo que vamos a pedir. O sea, estamos conscientes de que Él ya sabe lo que vamos a pedir. Pues claro que sí. Pero ¿a quién le hace bien la oración? ¿A Él o a nosotros? A nosotros, hermanos. Porque si no hay comunión, no puede haber esa comunicación de dos vías. Ya lo he explicado y lo voy a volver a explicar. A todos nosotros nos ha pasado que llamamos, sí, el celular y ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Y el otro, ¿quién habla? O sea, la otra persona no escucha, te das cuenta que no te está escuchando, pero tú sí lo estás escuchando. O al contrario, ¿no? Él sí te escucha, pero tú no a él. Oye, no se oye nada. Y de repente yo me he tocado, bueno, yo sé que yo no te escucho, pero ahí te va, te quiero decir para esto. Bueno, nos vemos, y listo, ¿no? Muchas veces. Pero esa no es comunicación. La comunicación, para que haya verdadera comunión con Dios, debe ser de dos vías. A través de la oración vertical ascendente, a través de la administración leyendo su palabra o escuchando su palabra. Y entonces empieza a ministrarnos el Señor. Debe ser una comunicación de dos vías para que entonces se da esa comunión. Y cuando nos acercamos a Dios, aunque Él ya sabe lo que vamos nosotros a expresar, hermanos, ahí es donde nos empieza a ministrar. Ahí es donde empieza a traer fortaleza. Ahí es donde nos recuerda sus promesas. Ahí es donde nos da esperanza. Ahí es donde verdaderamente empezamos a madurar, a crecer, a comprender las cosas de Dios. Necesitamos acercarnos a Él. Pero sin vanas repeticiones, ¿sí? Sin orar para que nos vean, sino simplemente. Eso no quiere decir que lleguemos tarde a la oración, ¿verdad? No, pues es que voy a llegar tarde para que no me vean. No, hermanos. Si aquí tenemos un tiempo de oración y no estamos nosotros porque estamos en el otro lugar ministrando, ¿sí? Más temprano todavía. Si nosotros tenemos que llegar allá a las 8:30 de la mañana. Ya se nos hace tarde no estar a las 8:40, ya lo más tarde que se nos hace. Pero tenemos que estar ahí y ustedes
pues de este lado, ¿no? Vosotros entonces, pues, oraréis así. Y ahí viene lo mismo, el pasaje paralelo. Después en el contexto de decir, nada más que hay que estar haciéndolo así como lo hace en público, también en la intimidad. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, ¿a quién debo dirigir mi oración? Al Padre. Debo de adorarle, reconocerle su grandeza y santificado, alabarle, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, ¿sí? Como en el cielo, así también en la tierra y más directamente en esta tierra. Amén. Y el pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no está hablando de cuestiones de finanzas, hermano, está hablando de cuestiones de ofensas, mutuas ofensas que nos podemos hacer. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y también en el contexto inmediato enfatiza el perdón. Enfatiza el perdón, ¿sí? Entonces, qué interesante, ¿no? Que a cada uno les da lo que requiere. Por un lado, no importa, tú acércate como quiera, no me vas a molestar, no vas a importunar, pero acércate, porque necesito establecer una comunión contigo, con el gentil. Pero con el judío, pues ya era otra situación. Como le digo, Mateo está dirigido a una audiencia judía en donde su especialidad, por llamarle así, pues era la oración para ser vistos, con la intención de demostrar superioridad en ello. Tenían una deficiencia los judíos, la humildad. Se creían de otro nivel. Se creían que los gentiles, los samaritanos, que también eran gentiles, no tenían precisamente, o una mezcla, no tenían precisamente ese beneficio de Dios. Acuérdense que este mundo, fíjese bien lo que le voy a decir, este mundo en papel es lo mejor, en papel, es lo mejor, ¿no? Pero en la realidad, pues no se los necesito mencionar. Aunque en papel dice que no hay discriminación, hay discriminación. Aunque en papel dice que todos somos iguales, es mentira. De repente, no sé, le ha tocado a usted, ¿no? Que aplican un criterio cuando te toca una situación y lo aplican otro criterio cuando, oye, pues si la vez pasada aplicaste ese criterio y ahora acá en los dos salí afectado yo, pues entonces ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es que hay discriminación y que se hace acepción y excepción de personas. Este mundo en papel es lo más correcto, ¿no? Pero en la realidad es lo incorrecto. Dios, que nos dejó su palabra por escrito, en papel es lo perfecto y en la realidad es lo perfecto también. En Él no hay, ¿sí?, mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que a cada quien, tanto a los gentiles como a los judíos, a los que practicaban el judaísmo, les da a cada quien la porción exacta, la porción exacta. De hecho, se dice en la historia que algunas de las personas que querían aparentar ser muy espirituales, como en aquellas ocasiones la gente se postraba hasta su frente pegada al suelo, alguien que permanecía mucho tiempo en oración tenía ya la marca aquí. Pero algunos que eran hipocritones se hacían la marca, dicen, calentaban una cuchara y se la pegan así para que empezara a hacer la ampollita así y pensar que eran muy espirituales. Bueno, hay mañas, hermanos. No aprendamos cosas incorrectas, iglesia. Seamos honestos, transparentes, unos con otros. Y no digo con Dios, porque Dios conoce todas las cosas. No podemos engañar a Dios. Seamos lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Por eso Jesús les contestó al judaísmo, los que estaban ahí, a los que se sentían descendientes de Abraham, como aquellos que el Señor Jesucristo confrontó, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Abraham. Y yo imagino el tono. Nosotros somos hijos de Abraham y no hemos pecado, como tú dices. Bueno, porque no todo el que en aquellos tiempos, ¿verdad? Todo el que se sentía
o porque era hijo de Abraham y también de una de las 12 tribus de Israel, descendiente de uno de ellos, pues ya era creyente. Lo mismo hoy, hermanos, no todo el que se dice ser cristiano, es creyente verdaderamente. Cuando ores, pues, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los hombres. De hecho, de cierto te digo que ya tienen su recompensa. Ya te vieron, pero no pasó de ahí. Hermanos, ¿qué es la oración? Porque se acercó alguien a preguntarle al Señor Jesucristo, enséñanos a orar. Y es precisamente como estamos en la serie Parábolas y Enseñanza del Señor Jesucristo, hoy estamos aprendiendo cómo orar. Ya sabemos que la oración se externa ¿a quién? Se eleva ¿a quién? Al Padre. Nada más. Y se ora en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Porque Él nos enseñó, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo os lo daré. Ahora, ese todo lo que pidas al Padre es todo, pues también lo vamos a aclarar. La palabra oración, bueno, también vamos a ver quiénes oraron en el Antiguo Testamento y muy importante cómo oraron. Y quiénes oraban en el Nuevo Testamento y muy importante cómo oraron para no andar haciendo, ¿verdad? Como una vez también hace algunos años prediqué un mensaje que la oración de la oficina de gobierno. ¿Saben cuál es la oración de la oficina de gobierno? Recibido, cancelado, decretado. Eso no es conforme a la voluntad. Arrebatado también. No sea maleducado. Alguien que anda arrebatando ahí no sea maleducado. Y decretado. ¿Quién eres tú? Para decretar, oye. Yo le pregunto, digo, estamos enseñando. ¿Quién es el único que puede decretar aquí en los Estados Unidos mexicanos? La República Mexicana, alias México. ¿Quién es el único que puede emitir decretos? Pues el presidente de la República. Nada más. Y en lo espiritual, ¿quién es el único que puede emitir decretos? Pues Dios, y ya los emitió y los dejó por escrito. ¿Quién es el ser humano para andar haciendo sus? ¿Verdad? O sea, no enseñan, pues. Son maleducados. Sellan, cancelan, arrebatan, decretan, declaran. Ya parece jueguito, declaro la guerra en contra de. Parece jueguito eso de los niños. ¿Qué tipos de oración hacían y debemos ser usted y yo y cómo oraban y por qué? Bueno, primero que nada voy a partir desde esto. La palabra oración o el término oración se considera como una palabra religiosa. No es una palabra religiosa. Aparece en los evangelios 19 veces, generalmente el Señor Jesucristo, aluciendo al Señor Jesucristo. Sin embargo, en toda la Biblia está más de 150 veces refiriéndose la oración a esa comunión del pueblo, ¿sí? de los hijos con su Padre, de la iglesia con su Señor. La oración no solamente, no es un término religioso, la oración es el medio de comunicación entre los seres humanos y entre Dios y el hombre, o el hombre para con su Padre, con Dios. Y así lo estableció el Padre Celestial y el Señor Jesucristo nos enseñó, como aquí en este versículo, estos pasajes que leímos. Es una comunicación de dos vías. Esta palabra, la oración, o este término, si la oración la conocemos desde tercero de primaria, ¿se acuerda? En español. Y se define la oración como la articulación correcta de frases o palabras que nos ayudan a expresar ideas correctas. Esto es, orar significa hablar con Dios. Así como hablamos usted y yo, sin palabras domingueras, ¿no? Sin palabras domingueras. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? ¿En qué lenguaje? En el lenguaje correcto, el lenguaje correcto que utilizamos diariamente, igualito, así. No, ¿verdad, Señor? Gracias te doy por las homilías que me enseñas cada momento que experimento delante de tu presencia. Y el Señor dice, ¿what? Pues tú no hablas así. Oraciones comunes, hermanos. Juan corre por el campo, sujeto y predicado.
Y luego le agregamos un adjetivo. Juan, que es muy veloz, corre por el campo. Esa es la oración ya correcta, ¿no? Un verbo, sujeto, predicado, adjetivo, etc. Cuando un niño empieza a hablar, pues no sabe articular oraciones correctamente, como cuando nosotros iniciamos nuestro caminar en Dios. Yo me acuerdo hace muchos años, quizás hace 30 años ya, que asistí por primera vez a un grupo de oración, estaban 25 varones ahí, todos empezaron a orar, y yo que soy muy observador me senté así, pues no conocía a nadie, y ya me senté y empezó a orar el de allá, y luego el que sigue, y luego el que sigue, y luego o sea, ya me di cuenta que iba así, que me iba a tocar a mí. Pues ¿qué voy a hacer, hermanos? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué creen que hice? Me fui al baño. No es cierto. ¿Qué creen que hice? Pues cuando me tocó, hermanos, o sea, ustedes saben que es la primera vez que yo no sé orar. No sé qué decir. Entonces, es una realidad, hermanos. Ahora, fíjense bien. Pero ¿qué aprendí? Que cada uno de los varones que oraban ahí delante de Dios, yo oré primero, bueno, no audiblemente, sino en mi corazón. Señor, cada palabra que vaya a decir cada varón, yo me la apropio y te la entrego. Esa es mi oración. La oración que está haciendo él, 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 yo me la apropio, porque yo no sé orar aún. Y eso es lo que a mí, yo empecé a participar. Ya después, cuando me tocó, ¿verdad? De repente ahí que ya dije, ya son como 3, 5 semanas, pues ya, ¿verdad? Tiene que haber un avance. Pues mi oración fue: Señor, te doy gracias por ese tiempo, por cada uno de los varones que están aquí alrededor de mí. Y yo ya había aprendido, ¿verdad? Porque o escuchamos en el nombre de Jesús, amén. Y listo. Entonces eso va trayendo el conocimiento de cómo debemos presentarnos ante Dios. Acuérdese que muchas veces una oración de 10, 15 palabras puede tener más impacto espiritual en la presencia de Dios que una oración de 1 hora en donde verdaderamente no hubo esa comunión verdadera y genuina que Dios el Padre Celestial requiere y que ve y percibe en cada uno de nosotros. Precisamente esa oración correcta es hablar como nosotros hablamos, sin necesidad de las frases domingueras, en donde posiblemente queremos nosotros sorprender a Dios, ¿no? ¿Usted cree que vamos a sorprender a Dios? Y lo otro, no es necesario gritar, ¿eh? Dios no está sordo. Dios no está sordo. Dios escucha perfectamente nuestra oración y no necesitamos gritar. ¿Sabe por qué la gente grita? Si usted lo ha escuchado, porque quiere apantallar al de acá, ¿sí? Y Dios está diciendo, o sea, ponernos en tapones en los oídos. O sea, no hay que gritar delante de Dios, hermanos. De repente, si estamos aquí y elevamos un poquito más la voz, pues para que todos escuchemos, porque tienen que unirse a la oración, ¿sí? Todos los que estamos aquí, si yo empiezo a orar, tengo que levantar un poquito la voz para que escuche y usted se une a la oración conmigo, para que estar en unánimes juntos ante el Señor orando, ¿sí? Porque si no están escuchando lo que yo digo, que para eso también utilizamos el micrófono, pues cada quien va a estar en un diferente pensamiento. Entonces no debemos gritar, Él escucha perfectamente. Ahora, cuando oremos, debemos dirigirnos a Dios en alabanza, reconociendo su grandeza, en adoración, ruego, súplica. Acerquémonos a Dios, sí, pero con mucha humildad en el corazón. Con temor, respeto, reverencia, con una actitud de verdaderamente buscar esa comunión genuina con nuestro Creador. Y acuérdese, bueno, lo voy a decir, las peticiones de Dios, ¿cuántos se acuerdan? Las peticiones de Dios. Más que estar concentrado primeramente en nuestras necesidades, en nuestras expectativas, en nuestras peticiones, en nuestra lista, así que podamos traer delante de Dios, hermanos, primero que nada,
debemos aprender qué es lo que Dios pide de nosotros. Y ya lo predicamos, ahí está el mensaje. ¿Qué es lo que Dios nos pide de nosotros? Hermanos, si nosotros estamos más atentos en lo que Dios pide de nosotros, créame que nuestra oración será mayormente escuchada. Dios escucha todo, sin embargo, no acepta todo. Y ya también se van a acordar de que Dios me bloqueó, ¿verdad? ¿Cuántos escucharon esa predicación? Muy interesante. Que no nos bloquee Dios, hermanos, porque andamos haciendo cosas que no debemos. Orar, pues, es hablar con Dios. Es dirigirnos al Padre con frases cotidianas para exponer ante Él nuestra situación, acontecimientos e intenciones de nuestra vida e intenciones de nuestro ser para con nuestros semejantes, para solicitar en todo tiempo, en cada circunstancia, su dirección. De tal forma que al orar a Dios, al hablar con Él por medio de un lenguaje sencillo, debe ser en humildad, reconociendo que Él es el Señor y no nosotros. Porque cuando le gritamos a Dios y empezamos a hablar con esos términos de declaro, decreto, hermanos, ahí estamos diciendo que Él es Él es el siervo y nosotros somos el amo. Cuidado que nuestras oraciones no tergiversen el orden de las cosas, porque ya estamos en confusión. Él es el Señor, nosotros somos los hijos. Él es el que nos dirige nuestras vidas, no nosotros dirigimos la vida de Él y queremos que cumpla nuestras expectativas. Debemos entonces venir a Él en súplica, petición, alabanza, intercesión, acción de gracias, confesión. ¿Por qué orar? Es un mandato de Dios. Dios lo estableció. Y aunque sea un mandato de Dios, es indispensable saber por qué ese mandato. Tener comunión con Él es importante porque cumplimos los propósitos de Él. Y al cumplir ese propósito de Él, nos da a conocer en esa comunión verdadera quién es Él, su voluntad, qué es lo que pide Él de nosotros. O nos hace revelar su voluntad perfecta. Por ejemplo, Salmo 25:14, fíjese lo que dice Salmo 25:14. La comunión íntima, esa palabra íntima es verdadera, genuina en espíritu y en verdad. ¿Okay? En Él con nosotros. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, con los que le respetan, con los que se acercan a Él porque es su Señor. Y entonces la parte B, fíjese lo que sigue, complementa. Y a ellos, a los que tienen comunión íntima con Jehová y le temen, a ellos les hará conocer su pacto. O sea, ¿dónde vamos a recibir revelación de Dios, de su voluntad, de todo lo que Él desea para nosotros, hermanos? En la comunión, en la oración, porque la comunión se hace única y exclusivamente a través de la oración. No hay otra forma de tener comunión con Dios sino solamente a través de la oración. En el Antiguo Testamento podemos observar cómo hombres elevaban oraciones a Dios y como ejemplo podemos mencionar David, Salomón, todos los profetas, etcétera, etcétera, ¿sí? Veamos algunos ejemplos en la Biblia, pero hermanos, acordémonos que estamos en la enseñanza de cómo orar, cómo Dios nos enseña a orar, cómo el Señor Jesucristo enseñó a orar a sus discípulos, que debe contener una oración verdadera, sobre todo que de un corazón, pues ahora sí que tiene comunión, que busque esa comunión con Él. Vamos a ver unos ejemplos en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 18, 37, 38. El contexto de esto que vamos a ver aquí, de esta oración que dijo Elías, es que estaban los profetas ahí de Baal, profetas de ahí de dioses paganos, y estaba el profeta de Dios, Elías. ¿Sí? Y ellos pusieron ahí la leña, pusieron ahí el holocausto, pusieron para ofrecérselo a su Dios. Y entonces él les dijo, pues órale, empiecen a orar, le dijo Elías. Bueno, estoy parafraseando, empiecen a orar y échenle ganas. Y estaban ahí haciendo sus danzas de buga, buga, chacabuga y puros de esas, y nada. Y ahí está. Mientras él que estaba mandando unos mensajes ahí por WhatsApp. Entonces, ¿qué pasó? Y nada. Y no consiguieron nada. Llegó ahora él. Y en lo que había puesto ahí la leña, todo dice, traigan de unas tinajas de agua. Y todavía le echó agua. Y oró al Señor. Fuego descendió del cielo. ¿Cómo la ven?
¿Qué fue lo que Elías oró? Ahora, Elías, decreto que el fuego de Dios baja en este momento, así. Le tronó los dedos. No, hermanos. Pongamos atención a la oración. ¿Cómo inició su oración? Fíjese. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Direccionando la oración. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy ¿quién? Tu siervo. Bueno, lo voy a decir en la palabra correcta. Y yo simplemente soy tu esclavo. Y que por mandato tuyo, todo lo que yo he hecho, y que quedó testificado en la Biblia y muchas más cosas que no se escribieron, lo he hecho, ¿sí? Todas estas cosas por mandato tuyo. ¿Se fija? Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Dice una oración de clamor ahí. Para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo y aún lamió el agua que estaba sobre la zanja. Y aquellos se retiraron porque algunos hasta se achicharraron. Pero sí nota la actitud del profeta Elías. Nunca faltó al respeto en esa falta de temor. ¿Cómo nos acercamos ante nuestro Dios en oración? ¿Exigiéndole? Si Él es el Señor, nosotros los siervos. Vamos a ver un ejemplo ahora de la oración de Salomón. Todos sabemos quién fue Salomón. Segunda de Crónicas 6, 19 al 21. Segunda de Crónicas 6, 19. Usted sabe que Salomón fue el rey de Israel. Y el rey de Israel es el que estaba en autoridad sobre todo el pueblo de parte de Dios y tenía el mando, ¿sí? Y todos se le postraban. Vamos a ver cuál fue su oración. Versículo 19. Mas tú mirarás a la oración ¿de quién? De tu siervo. Y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti 2 veces. Siervo. Que estén tus ojos abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará ahí. Una vez más, que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar 3 veces, tu esclavo. Asimismo, oigas el ruego de tu siervo 4 veces y de tu pueblo Israel, cuando en este lugar hiciere oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas y perdones. Que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el cual tú dijiste, mi nombre estará ahí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Hermanos, estamos aprendiendo cuál debe ser nuestra actitud cuando vayamos a Dios o nos acerquemos a Dios en oración. Quitemos lo que no es correcto delante de Dios. Acuérdese, la oración puede ser personal. La oración puede ser con tu cónyuge. La oración puede ser con tu familia. La oración puede ser como congregación. En las casas compartían el pan, se compartía la palabra y oraban. Hubo un tiempo en el cual muchas de las congregaciones, igual nosotros, nos tocó también que poníamos la transmisión de la oración, que era 1 hora los lunes. ¿Cuántos se acuerdan de ello? Ahí estaba la oración. Y se intercedía por las necesidades de la iglesia nuestras, de las personas que mantenían ahí, publicaban ahí su necesidad, y orábamos, ¿sí? Lo hacíamos. Se quedó después, siguió siendo establecido. Sin embargo, muy importante, lo siguiente, porque eso es muy importante. Cuidado con aquellos que ponen la oración para entonces pedir mochada.
Porque no es, vamos a orar, ¿verdad?, por las necesidades de nuestros hermanos con los cuales no nos podemos reunir, ¿sí?, estar orando juntos. Vamos a orar. Si alguien más pone ahí su petición y oramos, estamos uniéndonos en oración por esas necesidades. Pero nunca jamás teniendo el pretexto para decirles, ahora sí, ahí les paso la cuenta para que depositen. Acuérdense que Dios no admite cohecho. Dios no está en contra de esos extorsionadores. Dios no necesita nuestro dinero. Dios, bueno, ya lo dije, Dios no admite cohecho. Dios no te va a extorsionar. Dios no te va Dios no nos va a condicionar a escuchar nuestra oración si damos o no damos, si sembramos o no sembramos. ¿Me explico? Sembremos nuestra vida en obediencia al Señor. Y esa es la oración que Dios escuchará. Y esa es la actitud que Dios considerará. Pero no caigamos en el engaño de aquellos que no oran para atender las necesidades, sino más bien buscaron un pretexto para satisfacer sus necesidades, que es muy diferente. Espero me esté comprendiendo. En el Nuevo Testamento también vemos varios hombres de fe orando al Señor. Los apóstoles, Pablo, Esteban, etcétera, etcétera. Y por supuesto que de quien vamos a tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él nos dice lo siguiente, Lucas 21:36, ¿cuándo debemos orar? Dice, velad. Lucas 21:36, velad, esto es, está atento, despierto. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas, ¿sí?, de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. O sea, van a venir muchas situaciones que pueden enfriar tu fe. Mantente velando y orando. Mantente en esa comunión con Dios, porque solamente ahí vamos a ser fortalecidos. Vamos a ser fortalecidos. Esa es la realidad de lo que está diciendo. Ahora, y estas palabras, y entre otras palabras, fueron reveladas al apóstol Pablo y las comprendió en su corazón tan claramente que lo transmitió en la iglesia y quedó plasmado en 1 Tesalonicenses 5:17, que dice orar sin cesar. Orar sin cesar. Hermanos, no necesitamos tener un Tesla totalmente, sí, ya que sea autónomo para orar sin cesar. No, hermanos, cuando usted va en el carro, usted puede ir orando y dando gracias a Dios con los ojos abiertos y atentos. Así es como cuando va platicando ahí con la esposa, con los hijos. Es lo mismo, está platicando con Dios. Señor, gracias, gracias, Padre, por esa persona que está ahí que tiene necesidad. Te pido, Señor, por mi esposa, te pido por mis hijos. Y vas atento y todo, y vas orando a Dios, sea audible o sea en tu corazón. Y eso es orar sin cesar. No tienes que cerrar los ojos, ¿verdad? Bueno, prendo el piloto automático del Tesla y ya todo se para. No, hermanos. No lo haga porque va a chocar. Entonces, hermanos, siempre eso es orar sin cesar. Ahora, lo que está diciendo, nunca pierdas la comunión con tu Dios. Eso es lo que está diciendo. Y como le digo, la oración y esa comunión es personal, familiar, en grupo, en la congregación. Todas son necesarias llevarlas a cabo. Y así crecer en todas las áreas. Iniciando con la comunión con Dios personal y así también con la familia, con el cónyuge, con los hermanos en la fe. Tipos de oración que desarrolló nuestro Señor Jesucristo, y lo vamos a tomar de Él mismo, ¿sí? Acuérdense, ¿a quién debemos orar? Al Padre. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. En una comunión verdadera y genuina por medio de su Espíritu Santo. Esa es la realidad. Una oración de petición que hizo el Señor Jesucristo, que quedó plasmada en Juan 17:1. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es una petición que estaba en el plan perfecto de Dios, o sea, conforme a la voluntad del Padre Celestial. De intercesión, una oración de intercesión del propio Señor Jesucristo, Juan 17:24. Padre, ahora, yo quiero que usted ponga atención a quién está dirigiendo su oración. La primera dijo, Padre, la hora ha llegado. Juan 17:24, Padre, a aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo. Está intercediendo aquí por todos nosotros y actualmente sigue intercediendo por todos nosotros, hermanos.
He aquí voy a preparar morada para todos vosotros. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Así. Una oración de súplica, súplica del Señor Jesucristo. Y una vez más, ¿a quién externa su oración? Súplica Lucas 22:42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? Estamos comprendiendo. El Señor Jesucristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hoy queremos que Él haga nuestra voluntad. Una vez más repito, nosotros somos los esclavos, pero de repente, o los siervos, pero de repente en nuestras oraciones pensamos que Él es el esclavo de nosotros y nuestro siervo. Cuidado, hermanos, porque eso es herético. Y algunos están siendo mal enseñados. Algunos están siendo mal enseñados. Cuidado, hermanos. Acción de gracias. Juan 11:41. Padre, gracias te doy por haberme oído. Ahora, voy a regresar un poquito en esa oración de suplicación a Jesucristo. La oración, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? El plan ya está escrito. El plan ya está escrito. Se va a cumplir la voluntad tal y como quedó plasmada en la eternidad. Acción de gracias, Padre, gracias te doy por haberme oído. Daniel 2:23 también dice: a ti, oh Dios de mis padres. ¿A quién dirigió la oración Daniel? A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Cuando pidió revelación para decirle qué significaba aquel sueño o aquella revelación a Nabucodonosor. Confesión, oración de confesión. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Quién? El Padre Celestial. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesucristo lo dijo así, ¿verdad? En la oración modelo: y perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Oración de alabanza, que es halagar a Dios, exaltar a Dios, hacer una doxología a Dios, al Padre Celestial. Lucas 10:21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, ¿oh quién? Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Hermanos, ahí están los ejemplos de cómo debemos orar. Esos ejemplos que vemos en Jesucristo, un ejemplo de vida de oración, que nos muestra y quedó plasmado por escrito para que también nosotros vivamos en esa comunión con el Padre, pero de la forma correcta. Que conozcamos que esa es la voluntad de Dios, que vivamos en una dependencia de Él. Que reconozcamos que su voluntad siempre se va a cumplir, aunque no la comprendamos, porque eso es lo mejor para nosotros. Si nosotros todavía dudamos que la voluntad del Padre Celestial es perfecta, hermanos, ¿de qué espíritu sois? En ocasiones, y también lo considera la Escritura, porque vamos a decir, todos nosotros podemos estar en una situación apremiante, en una situación difícil, iglesia. Y la palabra, Dios en su palabra lo considera. Escuche bien, Romanos 6:8, 26, 27. Y de igual manera, el Espíritu, con E mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad, porque andamos muchas veces desorientados y no sabemos qué hacer por lo apremiante de la circunstancia. Pues queremos pedir como conviene, muchas veces no lo sabemos, pero el Espíritu, con E mayúscula, Él mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Muchas veces en una desesperación podemos decir algo incorrecto, hermanos. Pero Dios conoce nuestros corazones cuando verdaderamente sabe que es un error, identifica que fue un error. Pero muchas veces la gente está siendo mal enseñado. Cuidado, iglesia. Todos sabemos que siempre debemos terminar nuestra oración en el nombre de ¿quién? De Jesús. En una ocasión estaba también en un grupo de oración y la persona que
le tocó orar en esa ocasión, que le enseñé al final, dice, te oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ya después le dije, hermano, ¿habrá alguien más alto y más grande que el Padre? ¿Por qué? Me dice, es que escuché que oró en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Habrá otro más grande? De veras, dice, no lo había visto así. No, la palabra nos dice que oremos al Padre en el nombre de Jesús. Y alguno dirá, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Bueno, porque el bautismo es la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vertical descendente, y la oración al Padre es vertical ascendente. ¿Ya lo vimos? Ahí está la explicación. Siempre atendamos pues la instrucción del propio Jesús para que nuestras oraciones sean escuchadas o sean recibidas. Juan 14:13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y algunos, órale, ¿verdad? Órale, el genio de la lámpara. No, hermanos, hay que ver el contexto general de la Escritura. Y vayamos a esa oración del Señor Jesucristo, ¿verdad? Si es tu voluntad, no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino la tuya, no se haga mi voluntad. Aún el Señor Jesucristo lo dijo. Estas palabras del Señor Jesucristo hay que interpretarlas, pues todo lo que pidieres al Padre en mi nombre yo lo haré. Hay que interpretarlas a la luz del contexto general de la Escritura. De ninguna manera está diciendo que nos acerquemos a Dios haciendo peticiones al por mayor y Él tendrá la obligación de llevar a cabo al pie de la letra nuestra voluntad. Nunca olvidemos que Él es el Señor y que debemos sí poner ante Dios esas necesidades, pero siempre se hará invariablemente la voluntad del Padre Celestial. Y entonces alguno dirá, entonces ¿para qué oro? Bueno, para ser ministrado por Dios, para ser fortalecido por Dios, para que de repente venga a nuestra mente y a nuestro corazón su palabra y muchas veces diga, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Hermanos, qué importante una verdadera comunión con Dios. Acerquémonos a Dios en oración, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias, pero en humildad. Y aceptemos sus sís, gloria a Dios, pero también aceptemos sus nos, gloria a Dios, y también aceptemos su silencio. Esperemos en Dios. Acuérdense que sus planes son muy distintos a los que nosotros pudiéramos tener. Y solamente reafirmo, confirmo y ratifico, Él no se equivoca, jamás. Sin embargo, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Acercarnos confiadamente a Él en oración, como le digo, con una actitud sencilla, humilde, en obediencia, reconociendo siempre que su voluntad es perfecta para nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que se nos enseña en Isaías 7:14, que lo leímos también hace algunas semanas. Si se humillare mi pueblo, mis hijos, los creyentes, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y entonces se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuántos de nosotros deseamos que nuestra comunión con Dios a través de la oración sea recibida agradablemente como un olor grato delante de la presencia de Dios, hermanos? Oremos como Él nos enseña. Que nuestra vida, que nuestro corazón, que nuestra comprensión de lo que es venir ante Dios en oración sea exactamente como Él lo estableció. Y siempre tengamos una actitud humilde, una vida sencilla, un esperar en Dios, un confiar siempre en Él, no importando las circunstancias. ¿Qué le parece, hermano, hermana iglesia, si oramos juntos, unánimes al Señor? Pongámonos de pie.
Tomémonos todos de la mano, acérquese por favor, tomémonos de la mano todos, así, bueno, por fila ahí, mire, acérquese, hermanos, acérquese por favor. Nadie se quede solito, si alguien se ve solito ahí, tómele la mano, sí, y por no haber querido agarrar la mano, ahora abrácelo, para que no se le vaya, hermano. Amén, damos gracias a Dios, obviamente si es varón con varones, ¿no? Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, por tu voluntad perfecta hecha realidad en nuestras vidas. Gracias, Padre, por amarnos.